Es decir, Dios no tiene contemplado que aquellos que reciben la fe y se convierten en testigos de Él queden en una condición de inmadurez y parezcan en algún momento como un incrédulo, sino por el contrario, recibir la fe y ser convertidos como en un roble por el desarrollo de esa fe en sus corazones. Vamos a continuar con la serie de En una nueva vida. El día de hoy vamos a estar aprendiendo de algo que verdaderamente consideramos relevante. Pero el nombre es de la enseñanza de aumento en aumento. Ahora yo creemos por lo que la misma escritura y el diseño de Dios nos muestra, es que nos permite conocer, observar y reconocer que en todo el plan divino de Dios y todo su propósito, evidentemente la relación y la revelación de Dios ha sido progresiva. Es decir, Él siempre ha trazado un plan en donde ha llevado su revelación, su palabra y su propósito de aumento en aumento. Entonces vamos a ver la importancia que esto tiene dentro del plan eterno de Dios, pero también dentro de nuestros corazones. Es decir, el diseño de Dios no contempla que nos quedemos en la misma condición en la que nos encuentra. Empezando por ahí, Dios hace nuevas creaciones, y desde esa nueva creación el plan divino tiene contemplado que esa nueva creación de Dios vaya de aumento en aumento, ¿verdad? De gloria en gloria, de gracia en gracia, de crecimiento en crecimiento, de desarrollo en desarrollo. Entonces esto es importante que nosotros lo consideremos y lo veamos, porque de lo contrario no vamos a poner en perspectiva lo relevante y lo importante que es para Dios, según su diseño, que nosotros podamos crecer según la misma gracia de Dios. Amén. Y para eso yo quisiera mostrarles primero lo que dice Génesis, el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 2. En esta parte de la escritura vemos lo siguiente, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, vemos una acción de parte de Dios de estar sobre la tierra, ¿verdad? Es decir, el Espíritu de Dios estaba literalmente sobre la tierra, dice la escritura. Entonces vamos a ver, porque no podemos ver todos los ejemplos que hay en la escritura en un solo servicio, a qué es lo que de alguna forma me refiero con esto. Entendiendo que en un primer momento el Espíritu de Dios estaba en la tierra, vamos a leer entonces ahora lo que dice Génesis en su capítulo 3, versículo 8. Dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Recordemos que en primer momento vimos que el Espíritu de Dios estaba sobre la tierra, sobre las aguas, y ahora Adán y Eva se percataban, y vemos a través del Génesis que Dios, el Espíritu de Dios, se paseaba en el huerto. Es más, a través de esto es que le da algunas instrucciones en un primer momento a Adán. Y aquí nuevamente lo vemos, donde dice que Dios se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Es decir, nosotros vemos claramente en un primer momento que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Ahora ya estaba de alguna forma paseándose en el huerto y tenía, podríamos decirlo así, una comunicación con su creación, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en ese mismo capítulo, en el versículo 23,
lo siguiente. Y entonces vemos en este capítulo ya Adán y Eva habían errado al propósito de Dios. Es decir, ya habían desobedecido la voz de Dios. Y entonces en el versículo 23 dice que Dios los sacó del huerto del Edén, es decir, de ese propósito. El hombre se extravía para que labrase la tierra que fue tomado. Entonces dice acá: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, aquí hay 3 escenarios, ¿verdad? Como no podemos leer todo el libro del Génesis y explicarlo capítulo por capítulo, pues saqué algunas fracciones. Primer momento, el Espíritu de Dios sobre las aguas, ¿verdad? En segundo momento, el Espíritu de Dios paseándose en el Edén y teniendo alguna comunicación con su creación, Adán y Eva. Por eso incluso se escondieron, porque ellos habían pecado. Y este tercer momento, donde Dios los expulsa del Edén y dice que puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, en este tercer momento, ya la creación de Dios no puede tener una comunicación directa con Dios. Es más, ya ni siquiera está en el Edén. Dios no los expulsa de la tierra, pero sí del Edén. El Edén lo podemos interpretar como el propósito, como la voluntad y la presencia de Dios. Y entonces dice que Dios vino y resguardó el camino del árbol de la vida. Yo no sé si esto les suena familiar a ustedes, pero nosotros vamos a darnos cuenta que desde el libro del Génesis, la aparición de Dios y de Jesucristo es una realidad. Sin embargo, aparece de diferentes formas, porque Jesús había sido preservado para otro tiempo. Entonces, habían figuras o habían sombras proféticas que anunciaban a ese Jesús que estaba preservado. Dentro de eso, en esta parte encontramos el camino del árbol de la vida. Yo no sé si esto le suena familiar, pero Jesús mismo hace saber que Él era ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Y Dios puso querubines, resultado de la desobediencia, protegiendo el camino del árbol de la vida. Es de alguna manera reservó el acceso, el camino y el árbol de la vida como sombras proféticas del conocimiento o de la revelación de Dios. Por eso puso espadas, dice ahí, puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una sombra profética de lo que iba a venir. Dice la Escritura que todo lo visible ha sido creado de lo invisible, ¿verdad? Entonces esta era una representación visible del mundo invisible de Dios. Entonces en el momento en el que el hombre se equivoca, falla al plan divino y al propósito, es expulsado del propósito de Dios, y por tanto Dios resguarda el conocimiento, resguarda la revelación para que entonces ya no se pudiera tener acceso, ¿verdad? Es decir, Adán y Eva pudieron haber comido del árbol de la vida, pero decidieron comer del árbol del bien y el mal, ¿verdad? Si hubieran comido del árbol de la vida, hubieran comido ¿de quién? De Jesucristo. Pero entonces Dios protege en un tercer escenario esto, y esto nos sirve a nosotros para darnos cuenta que en ese momento ya existe una protección, un resguardo, un misterio que fue escondido, ¿verdad? Y entonces ahora, como cuarto escenario, quiero que vayamos a leer lo que dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 17. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Es decir, aquello que desde el Edén está resguardado, está reservado y preservado para los vencedores, dice el libro del Apocalipsis. ¿Y cuál es una de las tantas cosas que Jesús nos hace saber por medio de la Escritura? Que nosotros somos en Cristo más que vencedores. Pero claramente dice más que vencedores en Cristo, ¿verdad? Entonces dice que está reservado el maná escondido. Y ahí, solo por mencionarlo, otra de las sombras proféticas que nosotros vimos o vemos por medio de la Escritura en el desierto, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, ¿de qué comían ellos? Del maná que venía del cielo. Pero en realidad la intención, según el plan divino de Dios, no era solamente alimentarlos porque tenían hambre y había que mantenerlos vivos, sino que ese maná que ellos comían era una representación profética del alimento eterno. Es más, dice la Escritura que el pan eterno de vida es Dios. Jesús mismo lo hizo saber: yo soy el pan de vida. Entonces claramente aquí está diciendo que al vencedor, a los que por medio de Jesús hemos recibido esa condición de vencedor, reciben el maná escondido. Y les daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. Ojo aquí, esto es importante, escrito un nuevo nombre. No porque ahora nosotros, si Dios te conoció como Stephanie, ahora el Señor te dice Michelle, ¿verdad? No es por eso que nos dio un nombre nuevo. Y si a ti te conoció como Cory y ahora te conoce como Jennifer, ¿verdad? Y que Dios nos ande solo poniendo nombres distintos para que Él esté contento, sino que dice en la Escritura que el nombre que es sobre todo nombre es el de Jesucristo. Es decir, que el nombre que nosotros recibimos, ¿cuál es? El de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Y a los que le recibieron, y aquí habla de recibir, y ahorita vamos a ver eso, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos. Es decir, que el único camino para que nosotros seamos hijos de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo como el Hijo se convierte en el camino para que entonces nosotros podamos ser ¿qué? Hijos de Dios. Y por eso el decir que somos un hijo de Dios no es una cosa que tal vez a lo largo del tiempo hemos tomado como a la ligera, ¿verdad? Soy un hijo de Dios. No, si tú eres un hijo de Dios es porque has recibido el nombre que es sobre todo nombre, que te da el derecho de llevar legalmente el nombre de Jesucristo, por medio del que Él te conoce ahora como su hijo. Y entonces dice que llevamos un nuevo nombre. ¿El de quién? El de Jesucristo, el cual ninguno conoce. ¿Y por qué ninguno conoce? Porque Dios lo resguardó desde el Edén. ¿Y por qué lo resguardó? Para que la única forma en que se conociera ese nombre fuera su mismo Hijo. Por eso es que se preservó a Jesucristo. Y este nombre solamente lo conoce, dice aquí, quien lo recibe. La palabra recibe viene del griego lambanó, creo que lo tenemos por ahí, y que básicamente significa tener la iniciativa de recibirlo. Y esto no solamente lo encontramos en este escenario, y por eso dice aquí, se centra en abolición. La palabra abolición es voluntad. Se centra en la voluntad del receptor de quererlo, de desearlo, de anhelarlo. Ay, no, pero entonces esa es una obra humana. No, esa es una obra alineada a lo previsto, predeterminado, predestinado por Dios. Por eso es que dice la Escritura que Dios nos predestinó, predeterminó, preescogió y estableció algunas cuestiones preestablecidas para que cuando estemos en la tierra
y escuchemos el nombre del Hijo en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, tengamos la actitud, la voluntad de recibirle. Y esto es maravilloso, y es glorioso, y es poderoso, porque quiere decir que nosotros estamos en esta tierra por un plan divino. Por eso eres un predestinado y un predeterminado por Dios. No eres el resultado de un error, pero lo que Dios tiene para los predestinados es que le conozcan, como dice Apocalipsis, que le conozcan, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. El plan de Dios, después de resguardar el árbol de la vida y el camino por medio de Jesús, hoy es que nosotros podamos recibirle, conocerle, experimentarle, y entonces que Dios nos pueda ser revelado. Entonces, si nos vemos con claridad desde el primer momento en Génesis 1:2, que está sobre la faz de la tierra, a esto que dice el Apocalipsis 2, capítulo 17, hay un cambio, ¿o no? Hay un aumento. Incluso desde lo que dice Génesis 3, versículo 23 y 24. Dios ahí lo guardó, lo reservó. Pero aquí el anhelo de Dios es que ahora darlo a conocer. Entonces, solamente para que tengamos una perspectiva de cómo opera el plan divino de Dios. Y el plan divino de Dios opera de gloria en gloria, de gracia en gracia, de aumento en aumento. No es lo mismo de Génesis capítulo 3 a lo que está pasando en Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Entonces esto, al tenerlo claro, vamos a percatarnos nosotros y lo vamos a reconocer y vamos a aprender que el deseo de Dios es revelar a su Hijo. Y que esta revelación de Dios entonces en el corazón de sus hijos vaya de aumento en aumento. Dios no busca una iglesia de religiosos. Dios busca una iglesia de testigos que presencian el acontecimiento del descubrimiento de su corazón hacia Dios por medio de su Espíritu Santo. Por eso no es lo mismo, como dijo Job, haber oído, ahora ser testigo. Yo había oído de ti, pero ahora soy testigo porque lo he visto. Y eso es algo que tenemos que tener claro, que el diseño de Dios prevé que le veamos, que le descubramos por medio del Espíritu Santo de Dios, y que esa vida que descubrimos por medio de la vida espiritual de Dios se desarrolle en nuestros corazones, que vaya de aumento en aumento, que vaya de gloria en gloria. Y entonces yo quisiera, ahora comprendiendo esto, que pudiéramos ir a uno de los evangelios, el capítulo 13 de Mateo, versículo 8. Esta es la parábola del sembrador, y por ende no voy a leer toda la parábola del sembrador porque si no se haría muy larga. Pero nos vamos a quedar enfocados en la parte donde el buen corazón recibe la semilla. Porque la representación de la tierra es el corazón del hombre. La semilla, la palabra de Dios. Entonces nos vamos a enfocar en que todos los que estamos aquí somos esa buena tierra. Esos buenos corazones que han recibido la semilla de Dios, ¿verdad? Y que recibir tienen la disposición de tomar, ¿verdad?, la palabra de Dios en sus corazones. Entonces dice aquí, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Qué produce la semilla cuando cae en una buena tierra? Fruto, ¿verdad? Y dice aquí, al cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Es decir, la semilla nunca queda en la misma condición en la que se recibe. Nos habla de un aumento, ya sea al 30, ya sea al 60 o ya sea al 100, ¿verdad? Es decir, el diseño de Dios tiene previsto crecimiento. Digan conmigo, crecimiento. Esto ya no lo digan, ¿verdad? Pero Dios tiene previsto
que la vida que él siembra se desarrolle, crezca, se multiplique. Pero este desarrollo y este crecimiento también tiene que ver inevitablemente con la tierra que recibe. Porque en la parábola del sembrador nosotros vimos mala tierra, ¿o no? Dice que vinieron algunas situaciones o escenarios que hicieron que esa semilla se perdiera. Pero la buena tierra produce, se multiplica. Así que tú tienes que saber que como una nueva creación de Dios, tú eres una tierra productiva para Dios. Porque la vida que Él tiene prevista, dice la Escritura, es una vida abundante, una vida zoé, una vida eterna. ¿Verdad? Y una de las características de esa vida eterna no es solamente que se reciba, sino que esa voluntad abundante pueda ser vivida por quien la recibe. Y es que esto es maravilloso, porque Dios no solamente, Pablo, tiene una vida eterna prevista como un buen deseo y ojalá te vaya bien, sino con esa vida eterna te da la capacidad de vivir esa vida. Entonces, si hemos recibido la semilla de Dios, la vida de Dios, digan conmigo, soy una buena tierra. Esto ya no. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura en Dios. Y las nuevas creaciones de Dios, según el diseño, como su revelación, Dios tiene previsto que vayan de aumento en aumento. Como la aurora, dice la Escritura, ¿verdad? De aumento en aumento, ¿hasta cuándo? Hasta que el día es ¿qué? Perfecto, dice la Escritura. Entonces esto nos habla de que el diseño de Dios sí contempla el desarrollo y el aumento de la vida que Él mismo nos da. Y tú y yo y nosotros somos parte de ese diseño. Somos escogidos, llamados por Dios, que recibimos el título de hijo por medio de aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Entonces tú eres una tierra que si se compromete con esta semilla que recibió, es inevitable que aumente de tamaño, aumente la gracia recibida de Dios, que aumente la vida en Cristo recibida en su corazón, porque es parte del diseño. ¿Estamos bien hasta en este momento? Entonces vamos a ver en ese mismo capítulo, en el versículo 32, y dice así: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Ya más o menos tenemos el contexto. Venía hablando de la parábola, ¿verdad? Del sembrador, de las semillas, de las tierras que reciben las semillas. Y en esta parte está hablando de la semilla más pequeña, ¿verdad? Pero cuando ha crecido, o sea, está previsto que crezca, ¿verdad? Es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Miren qué maravilloso, qué lindo de verdad esto. Porque muchas veces hemos relacionado junto con otra parte de la Escritura donde decimos, aunque tengamos así poquita fe como la semilla, decimos, ¿verdad? Pero obviamos todo el contexto. Y dentro del todo el contexto, Jesús no nos está invitando a tener poquita fe. Nos invita a recibir la fe y que la fe crezca, que siendo aún muy pequeña tiene la capacidad natural en esencia de ser un árbol. Eso es lo que está diciendo en realidad. Y puede ser tan grande que llega a ser la mayor, dice, y llega a ser árbol, de tal forma que incluso las aves reposan sobre ella. Es decir, Dios no nos está invitando a la poquita fe. La invitación del diseño de Dios es a recibir la fe. ¿O quién dice la Escritura que es el autor y el consumador? El origen y el perfeccionador, el principio y el fin, el alfa y la omega. Quiere decir entonces que en verdad lo que Dios nos está invitando es a recibir la semilla de Dios eterna. Y recibida esta semilla de Dios eterna, que en un principio puede parecer pequeña,
como una espora, una semilla de Dios, llega a ser la mayor. ¿Por qué? Por la naturaleza que tiene. La mayor de las hortalizas y llega a ser un gran árbol, porque ha crecido. Hay un aumento de una semilla a un árbol. Quiere decir entonces que cuando nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios recibimos la fe de Dios, está prevista que esta fe se fortalezca tanto y crezca tanto en nuestras vidas, que llegue a ser, dice, como lo dijo en un momento el profeta Isaías, no sé si dice esta palabra, como un roble. Es decir, Dios no tiene contemplado que aquellos que reciben la fe y se convierten en testigos de Él, queden en una condición de inmadurez y parezcan en algún momento como un incrédulo, sino por el contrario, recibir la fe y ser convertidos como en un roble por el desarrollo de esa fe en sus corazones, de tal manera que tienen la capacidad inclusive de albergar otro tipo de criaturas. Pero no porque con nuestro orgullo lo logremos, no, yo soy un roble, sino porque hemos recibido la fuerza que viene del cielo, la fuerza que viene de Dios, la fuerza que solamente Dios puede producir, y que un corazón que le recibe y se compromete desarrolla. Porque nadie, absolutamente nadie de los que estamos aquí, tengamos mucho o poquito conocimiento sobre la siembra de una semilla, pues sabemos que necesita cierto cuidado. Hasta la grama, ustedes, no sé, pero miren esos jardines así verdes que se ven así como mágicos, ¿verdad? Es un dolor de cabeza tenerlos así. Hay que regarlos todos los días, y si está en un lugar que le da el sol se empiezan a quemar, y si hay un animalito ahí que les orina la quema, y eso es un tema. Y que hay que echarle que urea, que sulfato, que no sé qué, y tierra abonada y ponerla al nivel. Y por su naturaleza tiene la composición de ser grama y estar verde, pero requiere de un buen cuidador. Y es ahí donde dice la Escritura que es necesario que los administradores sean hallados ¿qué? Fieles de las riquezas de Dios. Tú eres un administrador. Di conmigo, soy un administrador. Esto ya no, somos administradores de Dios. ¿Y qué administramos? La vida que de Dios hemos recibido, y con esa vida las riquezas de Dios. Entonces tú, como buen administrador, también debes ser responsable de la vida que has recibido. Y lo vemos desde el Génesis. ¿Qué puso Dios a hacer a Adán en el Edén? A enseñorear y a sojuzgar. Lo podríamos traducir en administrar el Edén. Ponle nombre a esto, haz esto, colabora con esto. Administración. Es decir, hay una administración espiritual de parte de nosotros. Y como administradores en la nueva vida en Cristo Jesús, somos capaces de administrar fielmente y correctamente lo que de Dios hemos recibido, de tal manera que la semilla recibida llegue a ser la mayor hortaliza en expresión y pase de ser la mayor hortaliza a ser un árbol frondoso en nuestro corazón, para que entonces podamos contener el fruto de Dios del que nos habla la Escritura en la carta a los Gálatas. Pastor, pero esto suena imposible. Sí, en nuestra humanidad es imposible. Pero en la vida, en la nueva humanidad, dice la Escritura, porque utiliza esa palabra, la nueva humanidad, la nueva creación que de parte del Espíritu Santo ha recibido esta vida, por la naturaleza de esa semilla, puede ser un fiel administrador. Y que esa vida vaya de aumento en aumento, que crezca, que florezca, que produzca, que se multiplique, que se haga evidente, al punto, como decía el apóstol Pablo, que tengamos también la actitud de Jesús, el carácter de Jesús. Así que nosotros, como hijos de Dios,
somos dichosos, somos bendecidos, somos escogidos. Y debemos entonces despertar a esta realidad del Espíritu que está presente. No es algo que va a venir. Es una realidad, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Presente. ¿Pero qué necesita esta realidad presente? Administradores, ¿qué? Fieles. ¿Somos administradores fieles en Cristo? Somos administradores fieles. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios contempla que esta nueva creación pueda ser desarrollada. Ahora vamos a ver lo que dice la carta a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Miren esto. Dice aquí: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Allah, dijo alguien ahí. ¡Auch! ¿Verdad? Es decir, lo que Dios tiene previsto no es que seamos un grupo de neófitos, sino de ¿qué? Gente, hijos maduros, hijos entendidos, hijos que llenos del entendimiento y de la gracia de Dios. Por eso dice esta parábola cuando hace referencia al hombre que va a construir una torre y primero considera si tiene los costos de inversión necesarios. No vaya a ser que los que estén presentes terminen burlándose, dice. ¿Y saben qué es lo que a veces nos pasa como iglesia? Nosotros no hemos considerado el costo y la inversión a hacer en Cristo. Y por eso iniciamos la carrera y cuando vemos el costo y la inversión, y en lugar de ser una expresión de la credibilidad de Dios, muchas veces como iglesia hemos terminado siendo la burla de mucha gente. Porque el diseño de Dios no contempla que nos quedemos en una condición de neófito. Y si no sabemos qué es un neófito, vamos a leer una definición que está acá. Viene del griego neófitos, que significa recién plantado. Neófito se refiere a una persona sin experiencia o una quien se ha recién convertido. ¿Tiene algo de malo ser un recién convertido en Cristo? No. Lo que sí está mal es quedarte como un recién convertido. Porque el diseño contempla el aumento en aumento de la fe. No que recibamos la vida en Cristo y que nos quedemos como recién convertidos toda la vida. Y es ahí lo que decía también el apóstol Pablo: siendo heredero tú de todo, en nada, dice, eres diferente al esclavo. Porque aun cuando eres heredero de todo, al igual que el esclavo, no puede hacer uso de nada. Entonces Dios no espera, según su diseño, producir de su vida y de la revelación para dejarnos en una condición de recién convertido, sin experiencia, sin conocimiento y sin desarrollo, sino por el contrario, una iglesia que va de aumento en aumento, porque se prepara, es edificada y es transformada por la vida en Jesucristo. De tal manera que entonces tú te presentas a esta vida dentro de un mundo que Jesús mismo dijo te iba a afligir, no como un neófito, ni como un derrotado, sino como un vencedor en Cristo. Pero porque muchas veces nos presentamos como todo, menos como lo que somos, no porque no seamos, probablemente, tal vez algún coladito de ahí, sino porque seguimos en la condición de un neófito. Y en el mundo, dijo Jesús, serán afligidos, pero confíen, porque yo soy, en otras palabras, la fe que ha vencido al mundo. Dios desea, según el diseño, Paola, presentarte a este mundo como una neófita. No, sino como una vencedora en Jesucristo, que ya lo eres por haber recibido su vida, pero ahora necesitas prepararte
para hacer evidente que no eres sino una vencedora. Y esta es la fe, dijo, que ha vencido al mundo. ¿Y quién es esa fe? Jesucristo. El diseño contempla ir de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dentro del diseño de Dios, Dios desea una iglesia preparada, capacitada, activa, dinámica, entendida y en un desarrollo permanente. El apóstol Pablo lo puso claro. Ni yo pretendo, decía, haberlo alcanzado. Tengo mucho todavía para seguir adelante, hasta llegar al objetivo, que es el supremo llamamiento. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento? Ser como Jesucristo. Tan comprometido, tan entendido, tan preparado como el apóstol Pablo en sus últimos momentos no pretendía haberlo alcanzado todo. ¿Por qué en ocasiones pretendemos que ya lo hemos alcanzado todo? Y si otra cosa sienten, dice, que eso que sienten en verdad sea revelado por Dios. Pero mientras eso no pase, todos sintamos esto mismo, tengamos este mismo sentir: seguir a la meta, seguir siendo edificados, que Jesucristo siga siendo cada día más revelado, iluminado, evidenciado, glorificado. Porque el diseño contempla aumento tras aumento. Miren el entendimiento y la revelación, que era evidente el apóstol Pablo. Era evidente. Y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. De aumento en aumento, de aumento en aumento, de gloria en gloria, de gracia en gracia. No somos en el diseño de Dios una iglesia de neófitos. Y si hay un recién convertido, es entonces donde debe, por la actitud de su corazón, prepararse al crecimiento. Es que no tiene nada de malo ser un recién convertido. Lo que no está bien es ya ser un recién convertido. Es como tener un bebito que nunca crece. Cuando nace, qué alegría. Pero si te pasan 20 años y es el mismo bebito, pues ahí hay algo. Ya no es tan... O sea, lo amo y lo quiero, pero necesita algo, pues. Algo tiene. No es normal, porque no es parte del diseño. Dile a la persona que tienes a la par: Dios te llamó, te escogió para crecer. ¿Quiénes creen conmigo esto? Miren lo que dice entonces la carta a Colosenses 3, capítulo 10. Dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y quizá aquí necesitaríamos un poco de renovación en cuanto al concepto del conocimiento, porque entendemos el conocimiento desde nuestra perspectiva occidental como pura información. Por eso hoy se nos dice: mejor no saber mucho de Dios, solo sentirlo, ¿verdad? Tú sentirlo. Y el problema es cuando llega el día en que no lo sientes, y entonces no lo conociste, y ahora ni lo sientes y no lo conoces. Entonces dice aquí el conocimiento, y tenemos ahí para que más o menos nos renovemos en cuanto a este concepto. Lo que significa conocimiento viene del griego epignosis, pero epignosis viene de ginosco, epignosco. Solo le cambian la última parte. Y significa relación de primera mano, conocer lo verdadero, conocer por medio de la experiencia. En otras palabras, vamos a volver a leer lo que dice Colosenses 3:10, por favor. Lo que dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta que el conocimiento pleno, hasta la experiencia de primera mano perfecta, pleno, perfecto. ¿Qué desea Dios entonces? Que lleguemos a experimentarle de manera que plena, total, de primera mano, como una experiencia reveladora de quién es Dios, de tal manera que después van a venir los desafíos, los escenarios, las adversidades, y probablemente ahí no lo sientas, porque vas a sentir todas las adversidades y todas las aflicciones. Pero ¿cuál es tu convicción? Que tú le conoces. Y cuando tú conoces, por más que te aflijan, nadie puede robar de tu corazón el haberle conocido. Y el que le conoce y se prepara es una persona que evidentemente, por lo que en naturaleza ha hecho, no abandona la fe, porque le recibió, le conoció de primera mano y se preparó, porque eso es lo que está previsto, que seamos revestidos del nuevo, de Jesús, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va, ¿qué? Renovando, haciendo nuevo según la vida que ha recibido de arriba del Espíritu Santo. Renueva los pensamientos, el espíritu de tu mente. Es una instrucción del apóstol Pablo, pero esa instrucción se cumple cuando tú has recibido en tu corazón la vida de Dios. Recibiendo la vida de Dios, tú entiendes que hay un proceso constante de ser renovado en Cristo, hasta el conocimiento perfecto de Dios en nuestros corazones. Y entonces vamos a leer lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cuánto? Más y más. Vamos a volverlo a leer. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, es una exhortación, en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste, quiere decir que tuvo que haber un proceso de aprendizaje. A ti que has estado en el proceso de aprendizaje y lo aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis. ¿Cuánto? Más y más. Porque decía el apóstol Pedro, a quienes practican estas cosas no estarán ciegos y no olvidarán, decía el apóstol Pedro, la purificación de sus pecados. Y la palabra aquí más y más, esto sí es lo que teníamos ahí, es esta palabra mayón. Y miren, se los voy a leer. Más que significa mejor, más bien. Es un adverbio comparativo por lo que se refiere a lo que es mejor en comparación con lo que es meramente bueno. Esto implica priorizar o clasificar para elevar lo mejor sobre lo bueno. Es decir, la mayor prioridad, lo más importante, sobre lo menos importante. En otras palabras, el apóstol Pablo nos estaba invitando a este más y más. Este más en el presente es bueno. Pero si seguís avanzando, todavía el avance va a ser mejor que esto bueno. Hoy estás fortalecido en Dios, pero seguí abundando más y más en la vida de Cristo. Y estarás en ese momento en el que estés más, ese más será mejor que esto que era bueno. Porque el más y más nos habla de un aumento, de sobre lo bueno lo mejor, hasta llegar a lo perfecto. Y eso perfecto probablemente nos lleve toda una vida, porque estamos hablando de Dios, de lo más profundo, de lo eterno, de lo celestial, de lo divino. Pero ¿qué va a pasar si abundas más y más? Cada día estarás mejor que sobre lo bueno que estabas, porque cada día tu corazón está más fundado
en la fe que recibimos de Dios. Poderoso, ¿verdad? Así abundáis más y más. Y miren Juan capítulo 1 versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Y dice que gracia más y más. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque de su plenitud, ¿qué pasó con su plenitud? Plenitud significa, viene el griego pleroma, perfecto, total, completamente lleno. Y dice, y de lo perfecto, ¿qué sucedió? Recibimos todos gracia sobre gracia, más y más. Y en el capítulo 17 dice, habla de Moisés. La administración de Moisés fue buena, fue fiel, dice la escritura, pero ahora es mayor en esta nueva administración en Jesús que la de Moisés, porque esta administración están llenas de gracia y de verdad, están llenas de la plenitud de Dios. Y quisiera finalizar con un versículo que yo les leí la semana pasada, anterior a esta, de 2 Corintios 3:18, y dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor. ¿Qué sucede con los que tienen la cara descubierta? Vimos que descubierta es al que le ha sido revelado y ha descubierto y puede ver entonces a Dios. Dice, estos que ven a Dios como un espejo la gloria de Dios, somos transformados, dice, de poco en poco. ¿De qué? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y vimos lo que significaba transformación. Básicamente la transformación es el resultado de una realidad interna en tu corazón. ¿Quiénes entonces somos los transformados? Los que hemos recibido esa realidad interna. ¿Y cómo es esa transformación? Transformación a cara descubierta, viendo a Dios. ¿Y cuál es el efecto de ver a Dios? Tener una transformación que es de gloria en gloria, de aumento en aumento, de lo menos a lo más, de gracia en gracia, de tal forma entonces que nosotros, por el diseño de Dios, estamos, según su plan, capacitados como nuevas creaciones de Dios, de no quedarnos en la condición inicial de nuestra conversión, sino por el contrario, experimentar un aumento de la gracia cada día más en nuestros corazones. Y entonces ser capaces de no solamente tener la experiencia de primera mano de Dios, sino ahora resultado de esa vida en la que hemos sido bendecidos, transformados y edificados, nos presentemos ante esta vida como victoriosos. Ay, pastor, usted no sabe, yo caigo en unas depresiones tremendas. Es probable, yo no te puedo decir que no. Pero lo que tú necesitas, como yo, es que la nueva creación de Dios vaya en aumento, de tal manera que en esa perfección tome control sobre la vieja vida. Yo se los decía hace una semana a alguien. Mi mamá cuenta que cuando era pequeño, y algunos lo saben, me llevaron al hospital en varias ocasiones, pensando que yo estaba muy mal, ¿verdad? Y los doctores pues le devolvían el cuerpo, pero con vida, ¿verdad? Y le decían, mire, su hijo no tiene nada, lo que tiene es depresión. Caía en estados de depresión.
Y no porque me dejó aquella. Era un niño. En una ocasión, si me recuerdo, fue porque mi hermano se tuvo que ir de viaje. Cayó en una depresión así, como muerto. Yo me recuerdo en una ocasión que yo podía pasar llorando lunes, martes, miércoles, jueves. Una vez no dejé de llorar no sé cuántos días porque mi hermano viajó a Petén y yo me quedé. Mi mamá me tuvo que mandar, me pusieron mi bolsita a llorar todos los días. En mi humanidad yo no te puedo decir, miren, yo conocí al Señor, yo no dejé de sentir. Pero lo que sí pasó es de que el resultado de la vida del espíritu, la vida espiritual, ha ido en aumento. Cada día sometido más mi vieja vida y la suministra entendimiento, y en muchas ocasiones la somete, ¿verdad? Si me doy a entender o explicar con lo que te estoy diciendo. Cuando la nueva creación va en aumento, la perfección de Dios cada día se hace más evidente. No es por medio de la vieja vida que tú te haces espiritual. Es que la nueva vida es espiritual. Y esa nueva vida espiritual es la que empieza a darle de comer a todo tu ser. Y tal vez por esa renovación es que a veces termino siendo en algunos asuntos muy radical para no ser permisivo con lo que alimenta la vieja vida. Porque dice la escritura que hemos recibido un espíritu de amor, poder y ¿de qué? Dominio. Ay, no, a mí cómo me cuesta en la vieja vida. Pero la nueva vida que desarrolles te capacita. Porque esa es la que tiene el poder, el amor y el dominio de Cristo. Vamos de aumento en aumento, de gloria en gloria, de gracia en gracia. ¿Quiénes lo creen conmigo? Somos bendecidos. ¿Dónde están los bendecidos en Cristo? Creo que somos bendecidos verdaderamente en Dios.